A través de los años, bueno, las personas nos hacen a nosotros, los pastores, muchas preguntas. Y a través de los años, varias personas me han preguntado o me han expresado como una duda acerca de Dios en el Antiguo y Dios en el Nuevo Testamento. Me dicen, pastor, me parece que en el Nuevo Testamento Dios es más un Dios de amor, mostrando su amor por medio de Jesús. Y en el Antiguo Testamento como más Dios de justicia y de venganza. Y eso les preocupa. Pero no son las primeras personas que han pensado de esta manera o que han tenido esa duda. Hubo en el segundo siglo un hombre llamado Marción. Van a ver no una foto, un dibujo de él. Se llamaba Marción. Este hombre se convirtió al cristianismo y luego se convirtió en un hereje. ¿Saben qué es un hereje? Alguien que persiste en enseñar cosas contrarias a la Biblia. Y Marción tenía, creo, la misma duda. Entonces, él empezó a enseñar que había en realidad dos dioses. El Dios del Antiguo y Dios del Nuevo. El Dios del Antiguo, era un Dios inferior, malvado, que había creado el mundo con todos sus problemas. Y el Dios del Nuevo era un Dios superior, bueno, un Dios de amor, el Padre de Jesús que vivía en los cielos. Era su solución. Entonces, rechazó rotundamente el Antiguo Testamento y mucho del Nuevo Testamento también. ¿Hay dos dioses? No. Hay un solo Dios. Pero el único Dios verdadero que se revela tanto en el Antiguo como en el Nuevo es un Dios de justicia y de amor. Ambas características de Dios se encuentran en ambos testamentos. Entonces sería un gran error, una herejía, decir que hay dos dioses, uno del Antiguo y uno del Nuevo, uno bueno, uno malo, inferior, superior, o Dios de odio y Dios de amor. Hay un solo Dios. Y igualmente sería un error, como hemos ya escuchado, decir que Jesús no se encuentra en el Antiguo Testamento. Porque podríamos decir, bueno, el Nuevo Testamento se escribió después de la venida de Jesús, solo se encuentra en el Nuevo. No, también en el Antiguo. Jesús revela claramente, plenamente, el amor increíble de Dios a la humanidad. Y se encuentra en el Antiguo Testamento también, en muchos lugares. Por eso estamos predicando esta serie de mensajes que se llama Queremos ver a Jesús. No solo en el Nuevo, sino también en el Antiguo, porque está ahí. Vimos ya que Dios dio en el Génesis, en el libro de Génesis, una promesa a Adán y Eva. Les dijo que Jesús vendría. No lo menciona por nombre, pero dice que aplastaría la cabeza ¿de quién? De Satanás, del diablo. Ahora veremos que el Antiguo Testamento habla simbólicamente de Jesús como de un cordero. Pero todo esto se puede explicar en el contexto de la esclavitud, porque vamos a leer sobre esto. Ser esclavo sería algo terrible, porque tienes que hacer lo que la otra persona dice. Eres la propiedad de otra persona. No tienes libertad para hacer lo que tú quieras. Cada día es difícil. Cada día es amargo. Y te parece que tu situación está fija e incambiable. Los israelitas habían sido esclavos por 400 años. Muchísimo tiempo. Entonces, cada generación nacía ¿a qué? A la esclavitud. Lo veían como su identidad y quizás, yo creo que en algunos momentos les parecía que nunca terminaría, pero tenían esperanza. Tenían esperanza. ¿Por qué? La semana pasada el pastor Luis, que está aquí sentado, nos habló sobre la promesa que Dios dio a su antepasado. ¿Cómo se llamaba? Abraham. Tenían la esperanza de que él cumpliría esa promesa. Pero todavía estaban en la esclavitud. Habían llegado a ser una nación grande, tal como Dios le prometió a Abraham, muy grande.
pero todavía estaban en la esclavitud. Y clamaron a Dios, clamaron al Señor, pidiendo que los liberara. Y demoró mucho tiempo, pero eventualmente el Señor lo hizo. Vamos a leer esa promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Me imagino que clamaban al Señor, ¿cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a maldecir a los que nos oprimen? ¿Cuándo vas a liberarnos para que seamos libres? Eventualmente el Señor lo hizo. Cuando llamó a un viejito de 80 años para liberarlos, ¿cómo se llamaba él? Moisés. Bueno, el plan parece fabuloso, ¿verdad? Llamar a uno de 80 años que está casi al final de su vida para ser el líder de Israel. Pero lo hizo. Dios capacita al que llama. Entonces le dijo a Moisés, tienes que ir a Egipto, volver a Egipto, decirle al faraón que deje ir a mi pueblo para que sean libres. Dile que si no lo hace, sufrirá las consecuencias por medio de plagas que yo desataré sobre la tierra de Egipto. Moisés lo hizo, pero ¿cómo respondió faraón? Endureciendo su corazón. Se negó a creer en el Señor, se negó a obedecer su mandato 9 veces y quedó casi destruido el país de Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, prepárense para la última plaga. Entonces leemos ahora en Éxodo 12. Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Entonces el Señor les dijo a ellos, voy a hacer algo tan increíble en este mes, tan importante para ustedes, que voy a hacer que este mes sea el primer mes del año. El primer mes del año de su calendario, olvídense de ese mes. Este ahora es el primer mes del año para ustedes, tan importante. Y los voy a liberar. Y tienen que comer una cena. ¿Ok? El viejito, Moisés, es su líder. Ahora serán liberados, pero tienen que comer una cena. Eso no parece tener mucho sentido. Pero Él les explicó todo esto en los próximos versículos. El animal que se escoja puede ser un cordero, un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esta iba a ser la última cena que comerían en Egipto. Por eso el Señor les dijo, cómanla deprisa. Vestidos para viajar, listos para viajar, porque van a salir de Egipto esta noche. Y suena como una cena muy deliciosa, ¿verdad? Carne asada, a mí me encanta. Como pollo tropical, cordero tropical quizás. Pero ¿qué tal las hierbas amargas? ¿Por qué el Señor les diría que hicieran eso? Probablemente para recordarles los años amargos de esclavitud que habían pasado, pero eso sería aún más importante para sus descendientes en el futuro. Pero
Algo muy extraño. ¿Cuál de nosotros jamás ha pintado la casa con la sangre de un animal? No lo haríamos. ¿Por qué? ¿Por qué decirles eso? Pintar el marco de la puerta con la sangre del cordero. Eso parece muy raro, pero él les explica, como siempre, por qué. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. De estas palabras creo que podemos observar algo, porque vamos a tender a pensar que esta es una historia como en las películas, de los buenos contra los malos, los israelitas buenos contra los egipcios malos. Pero noten que el ángel destructor iba a pasar por todo Egipto, hasta por el campamento de los israelitas. Y la única cosa que impediría que él destruyera los primogénitos de los israelitas sería ¿qué? La sangre del cordero. Seamos claros, Dios no ama a los israelitas más que a los egipcios. No ama más a los estadounidenses que a los colombianos o a los cubanos más que a los venezolanos. Nadie merece el amor de Dios, porque nadie puede alcanzar la santidad y la justicia que Dios exige a nosotros. Nadie puede, ni los israelitas, ni nosotros, ni nadie. Pero aún así, los israelitas iban a ser salvos. Él los iba a salvar y no matar a sus primogénitos. ¿Cómo pudo la sangre de un cordero salvarlos? Bueno, la respuesta es que no pudo. La sangre era una señal de que ellos habían creído la promesa del Señor, la promesa dada a Abraham, la promesa de que los libraría de Egipto. Y cuando un israelita, una familia israelita pintaba su puerta con la sangre del cordero, estaba diciendo, creemos en el Señor, creemos lo que dijo a nuestro antepasado Abraham, que todo el mundo será bendecido por medio de nosotros, porque el Mesías vendrá de nuestro linaje. Creemos que Él perdonará nuestros pecados y creemos que Dios cumplirá su promesa de llevarnos a la tierra prometida, donde viviremos en libertad en esa tierra. Era una señal de la fe que tenían en la promesa del Señor. Veamos qué pasó. Fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Los israelitas creyeron la promesa del Señor y fueron salvos. Los egipcios rechazaron al Señor y perdieron a sus primogénitos. El Señor hizo lo que prometió, cumplió su promesa. Y el Señor no solamente hizo ese mes, el primer mes de su calendario, también les dijo que repitieran esta cena cada año para todas las generaciones. En el versículo 30 dice, este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. ¿Cuántos de ustedes conocen una familia judía que coma todavía la Pascua? ¿Alguien conoce uno? Okay. Algunas personas. Hay muchos judíos aquí en Doral, hay muchos en Miami. Y muchos de ellos todavía comen la cena de la Pascua. Y para ellos es un recordatorio de lo que Dios hizo para sus antepasados. ¿Por qué nosotros no celebramos la Pascua como cristianos? ¿Por qué no? La Pascua
tuvo otro significado aún más importante. Sí les recordó lo que Dios había hecho, pero también señalaba lo que Él iba a hacer en el futuro, por medio de otro cordero. La cosa más importante de la historia del mundo iba a pasar y esa ceremonia señalaba lo que iba a pasar. Cientos de años, miles de años pasaron y por fin esto sucedió. Juan 1:29. Juan el Bautista, ahora estamos en el primer siglo, Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La función más importante de esa ceremonia de la Pascua era señalar a Jesús, a decir que el Mesías sería un cordero sacrificial. Cada cordero comido a través de los siglos en esta ceremonia, cada cordero sacrificado en los altares de Israel señalaba que venía un cordero mayor, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, cuya sangre salpicada en el madero de la cruz libraría a la humanidad de una esclavitud mucho peor. Era la función más importante. Por eso no la celebramos. Jesús ya vino, ya hizo, ya cumplió la profecía. Pero veamos algunos versículos del Nuevo Testamento que conectan a Jesús de la Pascua. Primero es 1 de Pedro 1, 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. 1 Corintios 5, 7. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Finalmente, Juan 19, 33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Hasta un detalle tan minucioso como ese, o sea, los israelitas no podían quebrar los huesos del cordero, asarlo entero. Hasta eso se cumplió en la vida de Jesús. Rompieron las piernas de los dos criminales, pero no las de Jesús, porque ya estaba muerto. Entonces se cumplió perfectamente. Todo el cordero pascual de la Pascua en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Entonces, ¿de qué me libró Jesús? ¿De qué? ¿No soy esclavo? ¿Vivo en un país libre? No soy la propiedad de nadie, ¿verdad? ¿De qué me libró? ¿De qué te libró a ti? La esclavitud de los egipcios fue muy evidente, ¿verdad? Había capataces egipcios con látigos encima de ellos, haciendo los trabajos. Pero nuestra esclavitud puede ser menos evidente. Pero por naturaleza somos esclavos. Y Jesús lo dice en Juan 8. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo, mayúscula, Jesús, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El pecado con que nacemos nos hace esclavos al pecado, privados de membresía en la familia de Dios. La ley de Dios es perfecta, exige la santidad, una santidad que no podemos lograr a pesar de todos nuestros esfuerzos. Y otra cosa mala es que pensamos que podemos. Pensamos que haciendo algunos actos de obediencia podemos ganarnos el favor de Dios. Pero si somos esclavos al pecado, esa obediencia realmente no vale ante Dios porque no proviene de la fe verdadera en Él. Imagínese si algún día tu hijo fuera a decirte, todas esas cosas buenas que hice para ti,
las hice simplemente para conseguir algo de ti, solo para conseguir juguetes o dinero o lo que sea. ¿Cuánto valdría su obediencia si no viene del corazón? Por eso Romanos 14 dice, todo lo que no procede de la fe es pecado. Entonces, una cosa buena, si no procede de la fe, si uno no lo hace por fe en Dios, realmente no vale ante Dios. Y no podemos liberarnos de esta esclavitud. No podemos. Solamente uno podía hacerlo. Jesús lo hizo. Él nos liberó sufriendo en nuestro lugar. Él que era libre sufrió en nuestro lugar. Y no tenemos que pintar sangre en las puertas de nuestras casas. Simplemente confiar en la sangre de Jesús, que Él sacrificó en la cruz por todos nosotros. Por medio de ese sacrificio somos libres. Libres para vivir en la libertad que Dios nos dio. Libertad de la maldición de la ley. La ley de Dios dice, sean perfectos y si no son perfectos serán castigados. Serán separados de Dios. Pero Gálatas 3 dice esto. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, estamos libres de esta maldición. La ley no nos puede condenar. Lo confesamos hoy en la confesión, ¿verdad? Si Dios nos ha justificado, si nos ha declarado inocentes por medio de Jesús, ¿quién puede acusarnos? ¿Quién puede condenarnos? Nadie. Él sufrió la maldición y nosotros no la sufriremos. Tenemos libertad del miedo de la muerte. No sabemos cómo moriremos, pero sí sabemos que nuestro destino será el cielo, no el infierno, porque Jesús quitó nuestra maldición. Vivimos en esa libertad de saber que seremos libres para siempre. Vivimos en la presencia de Dios ahora por fe y más tarde en el cielo. También tenemos libertad para servir y adorar a Dios por amor. Un esclavo está bajo obligación. Tienes que hacer esto, tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello. Ya no somos esclavos. Jesús obedeció la ley en nuestro lugar y ahora somos libres. El cielo es un regalo incondicional. El perdón es un regalo incondicional. Entonces cada día nos levantamos diciendo, no soy un esclavo. No tengo que obedecer a Dios, quiero obedecer a Dios. Él me libró. La presión se fue. Puedo servir a Dios por gratitud, porque Él me ama. Amar a Él porque Él me amó a mí. Servir a Él porque Él me sirvió a mí. Y puedo perdonar porque Él me perdonó a mí. A veces nosotros, sin saberlo, creo, practicamos una forma de esclavitud. Cuando nos negamos a perdonar a los que han pecado contra nosotros. Porque cuando digo, no te perdonaré por lo que hiciste a mí, básicamente el encierro en una prisión de culpa, exigiendo una compensación. Cuando tú me des esa compensación, la compensación que creo que merezco, entonces te libraré de tu prisión y te perdonaré. Pero eso no es lo que Dios hizo a nosotros. Jesús pagó la compensación. Jesús la rindió al Padre y Él nos perdona libremente, gratuitamente, plenamente. Entonces hay una persona en tu vida a quien mantienes en una prisión de culpa sin perdonarla. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Perdona a esa persona. Vives en libertad. Libre para perdonar a otros, tal como Cristo te perdona a ti todos los días. En unos momentos, nuestra familia espiritual celebrará la Santa Cena. El sacramento que Jesús instituyó la misma noche antes de su muerte, cuando estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Creo que ellos no sabían que el cordero que comían esa noche simbolizaba lo que Jesús iba a hacer el viernes. Pero esa noche Jesús tomó 2 partes
de la Pascua, pan sin levadura y vino, e instituyó otro sacramento. Un sacramento que ofrece a nosotros, para que recordemos lo que Él hizo por nosotros, cómo nos libró de la esclavitud, del pecado, de la muerte, del diablo, y nos da su verdadero cuerpo, su verdadera sangre. Y viene a nosotros personalmente diciendo, eres libre, libre para siempre. Libre de la culpa, de la maldición, de la condenación, del diablo, del pecado. Ya no tienes que vivir en pecado, puedes vivir cada día en libertad, con gozo y con paz. En el principio mencioné a Marción, ese hereje que rechazó el Antiguo Testamento. Nosotros hacemos todo lo contrario, atesoramos el Antiguo Testamento, tal como atesoramos al Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos a Jesús. Está revelado Jesús en el Antiguo Testamento y revela el gran amor de Dios, que mandó un sustituto, un sacrificio, un cordero, quien vivió y murió en nuestro lugar y nos libra para que podamos vivir en la presencia de Dios para siempre. Amén.